médico para los 18 años con una presión al límite, incluso la diastólica está menos, y la radiografía. A ver, solo hasta ahí. Cecilia, ¿qué factor de riesgo tiene el paciente para hacer neumonía? ¿Cuál es su factor de riesgo más importante? Cecilia. Epilepsia. Ya, la epilepsia. ¿Qué pasa con la epilepsia? ¿Qué mecanismo para neumonía le da la epilepsia? ¿Pero con qué mecanismo? Aspirativo. Se aspiró. Entonces, ya decíamos en la mañana, ¿cuánto teníamos que aspirarnos para hacer NAC? Algo de 100 gramos. ¿De qué dependía la neumonía aspirativa? ¿De? Sobre todo la unidad de Colombia. Ya, entonces, chicos, para que nosotros hagamos una neumonía aspirativa, necesitamos aspirarnos cantidad de gérmenes más que cantidad de volumen. Ya lo dijo, 100.000 unidades formadoras de colonias de bacterias. ¿En cuántos mililitros? Aunque sea en 0.1 mililitro de saliva, que tenga alta carga, si obvio me aspiro 10 mililitros, que cada mililitro tiene 100.000 unidades, es un montón de bacterias, millones de bacterias. En la cavidad oral viven millones de bacterias, ¿no es cierto, Vanessa? ¿Qué gérmenes vivían en la cavidad oral? Anaerobios, gram positivos y gram negativos. Es poliflora. El paciente que se va a aspirar poliflora. Entonces, todo paciente que tiene trastorno del sensorio va a hacer neumonía aspirativa como factor de riesgo, y necesitamos aspirarnos, aunque sean microaspiraciones, depende de la cantidad de volumen. Que digamos, no necesitamos aspirarnos en litro, porque si yo me aspiro solo ácido, puedo hacer neumonitis química aspirativa, que no necesariamente, si yo tengo buena higiene oral, no necesariamente hago neumonía. ¿Ya? Eso es un punto. Muy bien. ¿La edad impactaría en neumonía o no impactaría en neumonía? ¿Sí? ¿A quiénes le daría más neumonía? ¿Ya está mi lista? ¿Dónde está? ¿Por qué se han dormido los de la lista? A ver, ¿quién hace más neumonía, doctor? Adultos mayores. Adultos mayores. ¿Ya? ¿Qué pasa con el adulto mayor? No tiene control adecuado de la Pierden el reflejo toxígeno. A ver, métanse ustedes el dedo y métanle el dedo a su abuelito. El abuelito va a tolerar que le revisemos toda la garganta y no va a haber problema. Uno de ellos es eso. ¿Qué más? Cambios fisiológicos por la edad, ¿no? Se atrofia la mucosa y el movimiento mucociliar va cambiando, ¿no es cierto? Y además el sistema inmune cambia y las comorbilidades se asocian más en los viejitos. Entonces, por ende, los viejitos hacen más riesgo de neumonía, ¿no es cierto? ¿Quién más hace más riesgo de neumonía según la edad? Los niños. Por eso los niños están en calendario de vacunación sí o sí. Su sistema inmune todavía no está totalmente diseñado hasta los 2 años para responder a la nox externa que tenemos. Para eso es tan importante la lactancia materna, que el niño que lacta no se enferma, a diferencia del niño de fórmula, ¿cierto? Entonces eso ya está ampliamente difundido. Ya. Acuden saturando 67%. Ya. Este paciente, si yo le escucho roncos, crépitos, ¿qué sonido me daba la neumonía? ¿Qué sonido típico tiene la neumonía? Crépitos. Si no escucho crépitos, ¿puedo escuchar? Subcrepitantes. Entonces, ¿qué significa un crépito, doctora? Que hay que se está acumulando secreciones a nivel de los alveolos. Ajá, entonces el crépito significa secreciones alveolares. ¿Y el subcrépito? Menos. ¿Dónde está? ¿Dónde están las lesiones? En la parte de intersticial. Del bronquiolo terminal. Ojo, si yo toso y tengo crépitos, el crépito no desaparece porque está en el alveolo. En cambio cuando yo tengo entrada y salida del subcrépito, es un sonido tanto de inspiración como de expiración. Y si toso y desaparece, fue un subcrépito.
Y la lesión está a nivel del bronquiolo terminal, ¿no? O sea, la neumonía se traduce como una condensación del alveolo, de la membrana alveolo intersticial y del intersticio, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel está? Cuando yo escucho crépitos y yo veo una imagen en la radiografía, yo tengo que sospechar rápidamente neumonía, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, a ver, Cristian, ¿qué te parece la placa? Tiene radiculosidad. No, el Cristian. Cristian, vamos, tú mismo eres. Bueno, doctora, se encuentra bien aspirada, no se encuentra agotada. Bueno, los árboles costales están completos, podría decir. Los ángulos ortopédicos están conservados. Hay la presencia de infiltrado y consolidado. Infiltrados. ¿Este infiltrado cómo le llamamos? Infiltrado lobar, porque consolida hacia el lobo, ¿no es cierto? Este infiltrado alveolar. Este es el típico infiltrado alveolar. Y ojo, si ustedes miran acá, es retículo nodular. Son infiltrados mixtos en un paciente, ¿no es cierto? Infiltrados mixtos. A ver, Cristian, a ver tú, dime, ¿qué segmentos pulmonares se afectan más en una neumonía aspirativa? Los ápices, o sea, yo toso, me vomito y va por acá y regresa acá y me infiltra las ápices. Ya, va. ¿Qué más? Si estoy echado, bases dorsales, segmento 9, segmento 10. ¿Dónde nos aspiramos más? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Derecho. Lado derecho. Y del lado derecho, porque el bronquio es más grueso y tiene en cambio el bronquio izquierdo tiene una angulación, el bronquio derecho es más recto. Y del lado derecho me aspiro más al segmento 6, o sea, justamente hacia el ápice del segmento, está directo en los centros. Ya, muy bien. Entonces, analizando este paciente. ¿Tendría criterios de neumonía severa? A ver, Esmeralda, ¿dónde está Esmeralda? ¿Tendría criterios de neumonía severa este paciente con esta placa? A ver, analízalo bien, Esmeralda, 18 años, epilepsia, múltiples infiltrados, llega saturando 67%, taquicárdico, taquipneico. A ver, ¿cuáles son tus criterios de neumonía severa? Bueno, son menores y mayores. Entre mayores están el shock séptico, la insuficiencia cardíaca. No, shock séptico y... Son dos criterios mayores, el shock séptico y... requerimiento de ventilador mecánico. ¿Este paciente puede ir a ventilador mecánico? Sí, si yo le pongo oxígeno en su saturación, sigue en 70, 75, sigue taquicárdico, sigue polipneico, le hago un AGA, sigue con insuficiencia respiratoria reteniendo CO2, este paciente sí se va a la UCI. Hay que complementar los otros estudios. Criterios menores. A ver, ¿quién más estaba en el grupo? Cecilia, Esmeralda, Cristian. A ver, doctora. Su nombre. Vamos a cambiar. Es imposible aprender tu nombre. Ya, le doy su creatinina. Entonces, ¿cuáles son tus criterios menores de neumonía severa? De eso es confusión. La urea, la creatinina no entra. Frecuencia respiratoria más de 30 entra. El PAFI, menos de 250, con ese pulmón, obviamente sí va a tener un PAFI bajo, ¿cierto? Porque está saturando 67%. ¿Qué más? Leucopenia. ¿Más? Doctora, ¿la presión también entra? Menor a 95. La presión también. Claro, la presión. ¿Qué más? Múltiples infiltrados radiológicos. A ver, ¿cuántos criterios menores tendría este paciente? 1, 2, 3,
Más de 3, entonces con 3 criterios menores es una neumonía severa. Se va a la UCI. Se va a la UCI. ¿Qué CURP tendría? A ver, doctora, ¿qué CURP? ¿Te acuerdas del CURP? De Julia. Frecuencia respiratoria, 30, la Presión arterial. Y la edad mayor a 65. Ajá, ¿y este paciente qué CURP le pones? Con los datos que tienes. ¿Qué CURP le pones? 2, porque no tenemos los demás datos, ¿no es cierto? Ojo que les decía justo al grupo de la mañana. El CURP es un score de riesgo de mortalidad. Con 2, incluso mi paciente podría tratarse ambulatoriamente en sala común con bajo riesgo de mortalidad. A diferencia de este paciente, o sea, no todo, como les decía, no nos vamos a basar solo en un score, vamos a hacer unidad clínica de varios criterios clínicos juntos para poder tomar las decisiones. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería nuestro diagnóstico sindrómico? ¿Dónde está mi lista? Todavía están por allá. Ya, doctor, ¿cuál sería mi síndrome en este paciente? Sí. Sería un síndrome de condensación exudativa. Ya, un síndrome de condensación, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro síndrome? ¿Su vecina? Sería también síndrome de condensación, pero este caso inflamatorio podría ser por inflamación. Ya, la condensación es una sola. ¿Qué más te da la condensación? ¿Qué más? Si está saturando 67%. Insuficiencia. Pero doctora, la insuficiencia no se considera desde el menor a 60. Pero no tenemos un AGA. Pero tú tienes recuerda que la curva de disociación de la hemoglobina, 90 de saturación corresponde a 60 de presión arterial de oxígeno. Nosotros a nivel del mar, nosotros saturamos 97% y tu presión arterial de oxígeno es de 80 a 100 a nivel de mar. Imagínate si saturando 90, tu presión arterial de oxígeno es 60, saturando 67, ¿cuánto sería tu presión arterial de oxígeno? Con la saturación podemos hacer una regla de 3 y poder verificar. Pero nuestro gol estándar de diagnóstico de insuficiencia respiratoria es el A. Pero yo, clínicamente, con la saturación, puedo definir la severidad también indirectamente, con un valor muy indirecto de insuficiencia, porque está saturando 67%. ¿Qué valor sería? Menos de 90 en altura. Y a nivel del mar es menos de 95, más o menos. Porque, o sea, si bien es cierto, a nivel del mar la teoría es a nivel del mar. En Cusco, y eso vamos a ver en la clase que hagamos de insuficiencia respiratoria, son extrapolados los resultados. Tenemos resultados en Colombia, tenemos resultados acá de los que hicieron chicos de la UNSAG. Nuestra presión arterial de oxígeno normal es 55, menos de 55 ya debería de ser insuficiencia respiratoria. De 55 a 60 podría ser normal, con una saturación de 90 en promedio, ¿no? Entonces, acá a nivel de mar. Pero cuando ustedes den su examen de la ENAM, no les van a preguntar a nivel de tal sitio. Ustedes van a tener que aprender sí o sí tus resultados basales a nivel de mar. ¿No es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro síndrome le ponemos? Aquí están los 3 casos clínicos. No, esta es la lista total. Sí. A mí me pensé que eran los casos clínicos, no todos, me hacen engañado. Ya, síndrome. ¿Qué más? ¿Qué síndrome más le vamos a poner a este paciente? Doctora, ¿podría ser algo del síndrome infeccioso pulmonar? Porque tiene taquipnea y taquicardia también. Son criterios para sepsis. Sí, son criterios de SIRS, ¿no? De SIRS, más que de sepsis, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, Sheila. ¿Dónde está Sheila Esteban? Sheila, ¿qué analítica le vas a pedir a este paciente? Rapidito nomás. Cultivo. ¿Ya? ¿Cultivo de qué? Ya, que más va a salir en 5 días. Que serviría el cultivo para la evaluación de la resistencia. Y después, ¿qué prueba le pides así para que la mente se tome en posición o otro? A ver. Tema de emergencia. El paciente convulsionó, tiene infiltrados múltiples, la mamá lo trae saturando 67%.
haga. ¿Qué más, doctora? Ya se va a demorar. Se va a demorar. Hemograma. La cara tiene hemograma. ¿Qué más? ¿Qué más? Tomografía. A ver. Urea creatinina, porque eso impacta en el score de mortalidad. El boom impacta en el score de mortalidad. Entonces le vamos a pedir urea creatinina. ¿Qué más? Nos servirán los biomarcadores. PCR, procalcitonina, proadrenoglobulina. O, si yo quiero diferenciar que no sea una falla cardíaca, el péptido natriurético, podría diferenciar si tengo mis dudas y no sé si es un edema pulmonar, edema cardíaco, o no sé si es un paciente, sobre todo en insuficiencia cardíaca que viene con el pulmón blanco, y en un abuelito yo no puedo diferenciar, siempre tengo que pedirle biomarcador para ver si es infeccioso. ¿Para qué me sirven los biomarcadores? Para ver el riesgo de mortalidad a largo plazo, el riesgo de sepsis e infección severa que tienen los pacientes, y además me van a ayudar a monitorear. ¿Tengo respuesta positiva o no al tratamiento que le voy a dar a mi paciente? No me sirve inicialmente para escoger el antibiótico, me sirve para estratificarlo y para monitorearlo, y para ver la mortalidad a largo plazo, 30 días o 180 días de mortalidad, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, Caroline, ¿dónde está Caroline? Caroline. Entonces, ¿qué diagnóstico le pones? Ya tienes la placa, ya tienes los scores, ya tienes todo. ¿Cómo se llama el diagnóstico? Neumonía lobar. Ya, neumonía. Un solo lóbulo. Multilobar. ¿Con criterios de severidad, sí o no? Sí. Entonces, una neumonía severa multilobar. ¿Qué otro diagnóstico? Tu vecino. ¿Cómo se llama, doctora Sam? Yo soy pésima para recordar los nombres, ¿ah? Tengan por seguro que yo paso por su lado y los empujo. Así que no tengan pena, así soy yo. Soy malísima para las fechas y malísima para los nombres. Ya. Insuficiencia respiratoria leve, severa, moderada. Nosotros 65%. Severa, insuficiencia respiratoria severa. ¿Qué más le podríamos poner? Neumonía aspirativa. Neumonía aspirativa, multilobar. Si quiero ponerle completa, neumonía aspirativa, multilobar, severa. ¿No es cierto? Más insuficiencia respiratoria. Dependiendo del trastorno de conciencia, puedo ponerle algún encefalopatía o no, sí, dependiendo del factor de conciencia, pero ahí no dice, ¿no es cierto? En los estos, muy bien. Entonces, Yuriana, ¿cuál es el gol estándar del diagnóstico de NAC? ¿Dónde está Yuriana? Qué difíciles son sus nombres. La placa de Torres. La placa de Torres, ¿no? Yo puedo tener una neumonía tuberculosa, sí. Neumonía micótica, neumonía viral. Si fuese esto en el tiempo del COVID, yo diría, esta es una neumonía viral, esta partecita, tal vez esta y está asociada a una neumonía lobar, bacteriana. Entonces le pondría neumonía. Podría venir este paciente con un mes de tos y yo diría tuberculosis o neumonía tuberculosa. Podría ser. Entonces, el gol estándar del diagnóstico es la clínica más la radiografía y la radiografía. Yo no puedo decir al paciente, le escucho crépitos, le digo, usted tiene neumonía. Si yo no tengo radiografía, yo no puedo decir eso. Porque para eso tengo que tener una condensación, ¿no? Doctora, Entonces, Angie. ¿no sería una tomo que es más específica para el... Así lo leí. Claro, la tomografía tiene muchísimo mejor valoración, pero la guía sigue hablando de placas de Torres, no lo ha cambiado por tomo, porque no está disponible. A ver, en Paucartambo hay tomo, entonces nunca haríamos diagnóstico en Paucartambo, o en Quillabamba, o en Sicuani, donde no hay tomografía. En hospitales hay, pero no siempre tenemos, ¿no? La guía no lo ha cambiado, ¿eh? La guía no lo ha cambiado, sigue siendo la placa de Torres, por la disponibilidad a nivel mundial. Entonces sería tomografía, teníamos que hacer tomografías a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, Angie, Ingrid. ¿Qué tratamiento le damos? Le podríamos dar así, pero acitromicina. ¿Ya? Y le mandamos a No. Entonces, ¿qué más? Le vamos a dar un macrólido con asociado a, si es neumonía aspirativa,
Ya, doctora, vamos. ¿Qué le vas a dar? Clindamicina. ¿Qué más? No, en antibióticos. Linda. ¿Con qué más? Linda cubre solo gram positivos anaerobios. Hemos dicho que es poliflora. Hay gram negativos, gram positivos anaerobios. Linda ya me cubre dos gérmenes. El grupo de los anaerobios y el grupo de los gram positivos. Incluido estafilococcus cubre el. ¿Qué más? Gram negativos. Asociado a una fluoroquinolona puede ser respiratoria. Ciprofloxacina no es una fluoroquinolona respiratoria, ¿no? Levomoxigati, ¿no es cierto? Entonces, ya. Entonces, ¿qué otra? Si soy alérgico a las quinolonas, ¿qué más me vas a dar? Sí, estas dos también aprenden muy bien. El macrólido no cubre gram negativo. No es muy bien, no es mi primera opción. Si puedo darle, no es mi primera opción. Gram positivos y atípicos. Es igual que la mitad. Cefalosporinas. Amoxicilina cubre gram positivos, ¿no? Con clavulamato podría cubrir un poco de eso, ¿no? Entonces la guía dice cefalosporinas de tercera generación más un macrolito más tu factor de riesgo que es tu neumonía aspirativa, ¿no es cierto? Puedo darle también levofloxacino más clindamicina, si incluso el levo parcialmente cubre anaerobios. Si yo estoy sospechando una neumonía atípica, Brian, ¿dónde está Brian? Si estoy sospechando una neumonía atípica, ¿de qué gérmenes estoy hablando? Que no es el caso, ¿ah? Legionela, micoplasma, clamidia neumonial. ¿En quiénes me da? En niños. ¿En quiénes más? En los que trabajan con niños, en los que trabajan en los basureros, en los que trabajan en hoteles con aire acondicionado o en industria del aire acondicionado. Deberíamos de considerar. Muy bien, doctor. ¿Y qué antibióticos me cubren esos atípicos? Macrólidos cubren atípicos. ¿Qué más? Parcialmente, Debo. Parcialmente. Macrólidos sí. ¿No? Dice la guía en la primera página. Doxiciclina. Doxiciclina cubre atípicos con macrólidos. Pues yo tengo que preguntar mi factor de riesgo. Muy bien. En 3 minutos vamos a desarrollar el otro caso. Porque ustedes van a pensar y nunca se van a olvidar. Muy bien. Este de acá. ¿Se ve atrás? ¿Sí? Para los ciegos. Para los medios ciegos. A ver. André, tú, ¿dónde estás? André, a ver, lee. Casos. Paciente mujer de 78 años con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, acude febril, desaturación de 78%, roncus, silbidos y crépitos en ambos campos pulmonares. Frecuencia respiratoria de 27, frecuencia cardíaca de 125, presión arterial de 180 sobre 95, flogosis en zona de catéter de hemodiálisis, varices severas en miembros inferiores, llega en estadio de confusión. Muy bien. Esta paciente, ¿qué factores de riesgo tiene tú mismo para neumonía? Pensando en voz alta. Solo ustedes. Puede ser la edad avanzada. La edad avanzada, ya, sí, porque mientras más edad yo tengo, más riesgo de hacer nada. Habíamos dicho, ¿qué más? La confusión también. Ya, llegó en estado de confusión. Lo más importante, más que la edad, más que la confusión. Bueno, que el paciente es paciente renal. Enfermedad renal, es un usuario de sistemas de salud crónicamente. Crónicamente, muy bien. ¿Qué más?
¿Qué mecanismo tiene este paciente para que le dé neumonía? ¿Cómo le llegó el germen? Por el catéter es uno. O sea, yo agarro gérmenes y le pongo. ¿Es un paciente inmunosuprimido renal? Sí. ¿Cómo le llega el germen? Con diseminación del catéter. ¿Qué pasa al catéter? ¿Eso cómo se llama? Diseminación hematógena, ¿no es cierto? Tiene flobosis, quiere decir que tiene celulitis en la zona del catéter y puede hacer émbolos sépticos, ¿no es cierto? ¿Qué germen emboliza? Estafilococo. ¿Y cuál es la imagen típica del estafilococo? En el pulmón. ¿Qué me da estafilococo? ¿Qué me da? ¿Cómo se llama la imagen típica? Cavitaciones, neumatoceles, nódulos cavitados, abscesos pulmonares. Recuerden que si yo tengo diseminación hematógena, tengo que tener, no va a ir en un solo sitio, porque no va solo un embolito, van miles de émbolos sépticos que están por aquí, por allá. Bronconeumonía generalmente me da, y múltiples invitados que no hay acá, cavitarios o neumatoceles, que decimos nódulos cavitados, ¿no es cierto? El estafilococo es sumamente agresivo y de alta mortalidad. El paciente tenga la plena seguridad que se va a morir. 78 años en diálisis, todo, porque ustedes llegan a la emergencia y están, le voy a pedir una plaquita, le pediré un AGA, llega la placa, le pido un AGA, el AGA le pediré un hemograma, ya pasó 12 horas, el paciente se va a morir, porque ustedes en la emergencia no lo van a definir en 6 horas. Yo para dar el tratamiento al paciente, yo no tengo que esperar la placa, yo no tengo que esperar el hemograma, porque ninguna guía dice eso. Tenemos solo 6 horas para que la sepsis no pase al shock séptico, para que no se instale la sepsis. Entonces, ¿quién se muere más rápido? El que inicia antibiótico y antibiótico incorrecto en el tiempo más prolongado. Eso nunca pasa en Perú. Porque pasa que lo ves al paciente y todavía le están pidiendo plaquita, hemograma, que no hay hasta que saque su sí, saque su ficha, se vaya al laboratorio, el de laboratorio venga, le toman la sangre, que el de rayos X se ha ido a tomar desayuno, que tiene que regresar, es 20 horas. Por eso tenemos acá nuestro sistema de salud no funciona. Entonces, ustedes de internitos agarran. Señora, usted se tiene que hospitalizar, tiene criterios clínicos de hospitalizarse. Va a recibir, entonces usted, señora, lo lleva a rayos X, usted hemograma y usted compra los medicamentos. Lo traen en 1 hora. En 1 hora debería estar recibiendo el paciente su medicamento. Por lo menos la primera dosis. Ya, muy bien. ¿Dónde andamos? Marco Sebastián, ¿quién es? Marcelo. Marcelo Sebastián. A ver, Marcelo, describe la placa. En el pulmón del lado izquierdo podemos ver un signo de silueta con el ventrículo, en este caso izquierdo del corazón, y alrededor del centro esofénico vamos a visualizar una radiopacidad. Ajá, una radiopacidad. ¿Qué más? Radiopacidad heterogénea o homogénea. Esto es lo mismo que esto. Heterogénea. 2/3 inferiores. Luego de describir el tipo de la radiopacidad heterogénea, localización, ¿dónde? 2/3 inferiores de mi tórax izquierdo, con pérdida de la silueta y obturación de ángulos. Radiológicamente, ¿qué diagnóstico le ponemos? Esa presencia de radiopacidad podría ser Ya, derrame con, si es heterogéneo. Hay derrame, sí, pero la mitad es derrame, la mitad neumonía, ¿no? Es un síndrome pleuroparenquimal, así dicen los radiólogos, ¿no es cierto? Esto puede ser el derrame, pero esto no es derrame, es una radiopacidad heterogénea. Por lo tanto, acá habrá crépitos, acá habrá matidez con egofonía y murmullo abolido, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una radiopacidad heterogénea con un síndrome pleuroparenquimal, es una neumonía en un inmunosuprimido severo. Muy bien.
¿Qué prueba me va a valorar el derrame pleural? Claro, Rodrigo, ¿dónde está? Ecografía. ¿Cuál es el gol estándar de diagnóstico del derrame? La ecografía. La ecografía me va a permitir ver. ¿Qué más? Líquido, ¿qué más? La cantidad. ¿Qué más? Si está tabicado, si está libre, ¿no? Incluso si tiene una arenilla. La ecografía puede ser tan fina que me puede diferenciar en piema, me puede diferenciar en motórax, me puede diferenciar líquido libre, sin fibrina, sin tabicación. Entonces, a ver, dime. Entonces, ¿qué otras pruebas le vamos a pedir? Se le puede también pedir un hemograma. Hemograma. Para ver si hay leucocitos. Muy bien. Nada también. Haga. Claro, es renal. ¿Qué más? La memoria que me ¿Qué más? Biomarcadores. En este caso, ¿qué muestra tenemos que tomar y sí o sí evaluarla? La calidad Criterios que tengo que hacer, sobre todo si tengo poco líquido, podría ser un derrame paraneumónico y no considerarse prueba, pero en esta cantidad de volumen, ¿cuánto necesitamos de líquido para que se obturen los dos ángulos en una placa PA? Un poco más en la PA. 300 para que obturen los dos ángulos. Para que obturen la lateral, 75, 100 ml para que se obturen. Entonces, en esta placa, ¿cuánto habrá de líquido? Si está obtura los dos ángulos, 400, 500, ¿no? Porque miren, tiene dos espacios. ¿No? ¿Cuánto de capacidad tiene un pulmón? Hemos sacado hasta 2 litros, 3 litros de un solo pulmón, ¿no? Y en cáncer sacamos 1 litro todos los días, ¿no? ¿Dónde se formaba tanto líquido, no? Líquidos, a una abuelita le hemos sacado un mes, 1 litro. No sé de dónde salía tanto líquido, pero como que así se llama en el cáncer. Recuerden que el drenaje linfático se altera, todo se drena por ahí, ¿no es cierto? Cuando hay obturación. Eso vamos a ver el derrame. Muy bien. Ya, ¿qué antibióticos le vamos a poner a esta paciente? Mi diagnóstico de certeza, ¿y cuál es la placa? A esta paciente que tiene inmunosupresión más severa que la anterior, que tiene derrame, neumonía complicada con derrame, sí tenemos que hacerle todos los estudios. Cultivos, cultivos de esputo. Yo les decía al grupo de la mañana, los cultivos, primero que no los pido de emergencia porque me demoran 5 días. En este paciente sí tengo que hacer, porque tengo que estar seguro que no sea estafilococo, que no sea una bacteriemia estafilococo, porque eso me va a pautar pronóstico. Tengo que hacerle al paciente que entra a la UCI, tengo que hacerle todos los cultivos, incluso con catéter telescopado, porque es 30% de mortalidad en la UCI. 1 de 3 pacientes se va a morir sí o sí. Démosle el soporte que le demos, se nos van a morir. Por eso es que tenemos que buscar rápidamente la etiología bacteriana que tenemos, ¿no? ¿Alguna duda en neumonía? Bien, rapidito, en 5 minutos vamos a revisar el tema. Ya, entonces, a nivel de dónde, dime doctor. Disculpe, y en el tiempo de que vamos a tomar de dependiendo de nuestro paciente, tenemos que escoger el antibiótico más antes. Obvio, no vamos a entrar en el motivo para tomar de decisión. Lo que hacemos en Perú, a toditos les damos mero banco, que facilito, ¿no? Pero nos vamos a quedar sin mero y sin banco. O sea que cuando nos den neumonía a nosotros probablemente ya no nos ayude, ¿no? A ver, ¿a nivel de dónde está la infección de neumonía? A nivel del parénquima pulmonar, el intersticio pulmonar, alveolo, membrana alveolar. O sea, el germen tiene que llegar hasta el alveolo. Y el intersticio, los bronquiolos terminales, todo eso se ocupa de secreciones purulentas causadas por la bacteria. Ahí hablamos de neumonía. Si yo no tengo traducción radiológica, es bronquitis, traqueitis, infección de vía respiratoria baja, etc. Pero si yo tengo consolidación, traducción radiológica, ya estoy hablando de
neumonía, ¿no es cierto? Preséntelo. Preséntelo. Al Una lado del copita. menú. Al lado del menú. Una copita. Una copita. Ajá. Ah, lo máximo. O sea, ya me he olvidado ya. Yo enseñaré en la universidad 15 años y no sé manejar. Es que nunca voy a las capacitaciones. Ya, entonces, neumonía en la comunidad y neumonía en el hospital. Son dos términos que sí o sí tenemos que diferenciar en emergencia porque ¿qué tal al doctor lo operaron hace una semana de apéndice y viene con neumonía? Y él no dijo nada. Calladito se quedó. Ya fue, porque este paciente va a tener gérmenes nosocomiales que van a corresponder a la neumonía intrahospitalaria. Y como por ahí el interno no le preguntó, va a dar su cobertura para gérmenes de NAC y el paciente probablemente se complique. ¿Cierto? Por eso es muy importante la diferencia. Los gérmenes de la comunidad, recuerden que es el paciente que no usa servicios de salud, que no tiene factores de riesgo que lo lleven constantemente a un servicio de salud, que no estuvo hospitalizado antes, había neumonía asociada a servicios de salud, lo quitaron. Porque ahora solamente vamos a hablar de neumonía adquirida en la comunidad y neumonía adquirida en el hospital. No es muy importante para la toma de decisión terapéutica. Le llega al pulmón vía hematógena, continuidad, inhalación, microaspiraciones, ya hemos hablado mucho de eso. Recuerden que nosotros tenemos mecanismos de protección para que no nos dé neumonía. Desde las enzimas que están en la saliva, desde el movimiento mucociliar, desde nuestra propia inmunidad. Entonces, no es lo mismo un paciente inmunosuprimido por otra causa versus, doctores no se distraigan, versus, si no van a hacer la clase ustedes, saben que se distrae, pasa adelante y hace clase. Versus, me han distraído. Pacientes que no tienen comorbilidad. Ajá, pacientes que no tienen comorbilidades, ¿no? La secreción de moco tiene sus enzimas protectoras, el surfactante. Tiene 4 cadenas, A, B, C y D. La D es la que le da la inmunidad. El moco también tiene lisozima A que podría generar la inmunidad, ¿no es cierto? El macrófago alveolar es la primera célula de respuesta. Si mi macrófago está bien nutrido, los macrófagos alveolares van a englobar rápidamente a los gérmenes y van a neutralizarlos. Si mi infección abunda por miles, igual que la tuberculosis cuando entra por muchos micobacterios, el COVID entraba por millones de virus, yo puedo hacer rápidamente neumonía porque no voy a tener suficientes macrófagos que me puedan contener la infección. Mientras más viejitos, más riesgo de neumonía tenemos. Y sigue siendo la neumonía una de las principales causas de morbi y mortalidad a nivel mundial, a pesar de que tenemos en gran boga las vacunas. Mientras más edad, está demostrado al 100% de que no vamos a hacer más riesgo de neumonía. De hecho, la mayoría de abuelitos se va a morir de neumonía sí o sí, porque a veces hacen síndrome de confusión o un infartado, lo que sea, va a llegar al hospital y puede morirse rápidamente. Si no se muere inmediatamente por el infarto, mientras esté hospitalizado va a ser una neumonía y se nos van a morir de neumonía, ¿no? Y el abuelito también tiene factores de riesgo de comorbilidad. Entonces, no solamente es la edad, es la comorbilidad que le acompaña al abuelito para que se inmunosuprima y haga más neumonía. Ya habíamos hablado de que hay muchos cambios fisiológicos, varía la colonización. Entonces, cuando nosotros hacemos grandes estudios poblacionales de gérmenes, tanto en niños, adolescentes y ancianitos, la colonización de las vías aéreas también cambia. Hay gente que es portadora de estafilococo. No hace la infección de estafilococo, es portadora de una sinusitis, una rinosinusitis crónica por estafilococo. No hace la sepsis, pero si ella se asocia junto a un VIH, junto a un cáncer, una artritis que tiene un biológico y su inmunosupresión está baja, el acompañante puede hacer un factor de riesgo severo con ese estafilococo que tienen los pacientes. Entonces es muy importante la cantidad de inóculo, la virulencia del germen y la susceptibilidad de cada persona. Por eso el papá se resfría y el hijito no se resfría nunca. ¿No? A veces en la casa solo se enferma la mamá y el papá y los hijos no se enferman. Depende de la susceptibilidad de cada huésped. Recuerden que cuando una vez que entre el germen al pulmón, vamos a tener la fase de condensación, la fase de hepatización roja, hepatización gris y la fase resolutiva.
Desde la hepatización roja es donde empezamos a tener condensación y mayor neumonía en el paciente, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus características especiales. Cuando el paciente llega a la emergencia, algunas veces antes había el término neumonía sorda y neumonía no sorda, ¿no? No sé si ustedes han escuchado. Mi abuelo tiene neumonía sorda. Es que no tosió, solo hizo un síndrome confusional y cuando le hicieron la placa salió la placa. Entonces a eso es el término criollo que no se escucha la bulla o el recién nacido. Empieza a tener solo fiebre, llega a la emergencia, le hacemos urocultivo, análisis, esto, y de ahí una plaquita y vemos la neumonía. Entonces, no siempre toda neumonía se reduce con tos y bulla, ¿no es cierto? Algunos van a hacer tos, van a hacer expectoración mucopurulenta, los que tienen neumonía típica, porque los que tienen tos seca probablemente sean los atípicos, ¿no es cierto? Y ahora que tenemos en boga la tos ferina, es una tos terrible, no sé si alguien de sus familiares le ha dado, pero es una tos sumamente exigente, cianotizante, que hace broncoespasmo, y el paciente tiene despertares a cada rato, ¿no? Y es crítico en los niños, porque los niños se asustan y lloran, ¿no? En los adultos todavía, aún los adultos se asustan mucho con la tos ferina. Depende de la calidad de la flema, algunos pueden ser purulentos, hemoftoicos. ¿Qué gérmenes son los que más necrotizan el parénquima pulmonar y me dan más hemoptisis en la neumonía? Menos. Por ahí. Pseudomonas, Klebsiella, estafilococos, pero el germen más frecuente sigue siendo el neumococo. El neumococo es el germen más frecuente, por lo tanto siempre va a ser más frecuente también. El neumococo también puede cavitar, no es tan agresivo, pero cuando hay algunas cepas sumamente virulentas, ¿no? Hay gente que se muere con neumococo así. Escalofríos, puedo tener el síndrome de compromiso de la inmunidad y empezar a aparecer Muget o herpes o lo pleurítico, disnea, algunos pacientes también tienen absceso de división, no todo es, pues, ¿no? Asociados a síndromes de congestión rino-orofaringia, algunas mialgias como en los pacientes con virus, ¿no? Recuerden que cuando teníamos influenza nos daba mucho dolor muscular y nuestro marcador de inflamación en ese entonces era el CPK total, ¿no? Ahora ha sido la ferritina, el dímero D, ¿no? Que teníamos como marcadores. Y confusión en los ancianitos. Entonces, el paciente además va a venir con taquipnea, alteraciones en la auscultación, egofonía, crepitantes, matidez, vibraciones aumentadas, a veces soplos. Las bacterias más frecuentes, el germen más frecuente de la NAC es Streptococcus. Haemófilos, Moraxella, Estafilococo, bacterias atípicas, que bien lo han dicho ustedes, algunos virus. Radiológicamente yo hago el diagnóstico de neumonía. No hay una patognomonia. Yo tomográficamente o radiológicamente no puedo estar seguro de qué germen es. Para eso le hago antígeno urinario de neumococo, antígeno urinario de legionela, cultivos, el IFI viral, etc. Para que yo pueda valorar, ¿ya? Si mi paciente es alcohólico, obviamente pensaré que se aspiró, que tiene a la cabeza, en toda NAC estreptococo neumonía, ¿ya? Pero además, este paciente se aspiró, tiene bacilos gram negativos porque nunca se lava la boca, incluso tuberculosis porque los alcohólicos no comen, el paciente con EPOC tendrá más Haemophilus influenzae, el paciente que se aspira los gram negativos y los anaerobios, los abscesos poliflora, cualquier cosa a la cabeza también está el estafilococo, los que cuidan aves pueden tener histoplasma, también clamidia, ¿no? Los que están expuestos a conejos, Francisella tularensis y también a cuis. Recuerden que en las aves y en los animales que tienen ese, si nosotros limpiamos, en los galpones, los que crían los galpones, ¿no? Ellos tienen riesgo de hacer micosis y neumonías atípicas, ¿no? Entonces es muy importante preguntarle qué factor de riesgo tiene mi paciente, ¿no? Trabajan con animales, Coxiella burnetii, los VIH, según ahorita vamos a ver un cuadrito en los VIH, los que trabajan en los cruceros, en los que tienen aire acondicionado, legionelas, ¿no? Entonces yo tengo que saber qué factor de riesgo tiene mi paciente. Yo tengo que darle lo que decía la doctora, ¿le tengo que dar una curación antibiótica? Sí le tengo que dar basado en mi factor de riesgo. La radiografía, no puede faltarnos la radiografía para hablar de neumonía. Yo voy a saber una neumonía, ahí sí, échense a diferenciar neumonía viral, bacteriana, micótica, tuberculosa, etc., ¿no?
La neumonía típica son infiltrados alveolares, la neumonía atípica son reticulares, tos productiva mucopurulenta, tos seca, fiebres más altas, fiebres más larvadas y nuestras consolidaciones, ¿yo? Que pueden arrumbar las cisuras. Si yo tengo un borrachito con esa neumonía, puedo sospechar Klebsiella, neumonía lobar, streptococo con Klebsiella. Pacientes que hacen neumatoceles infiltrados múltiples, estafilococo, ¿no es cierto? Con riesgo de abscesos y empiema. Miren cómo les decía, la neumonía estafilocócica no es única. Generalmente no es única, tiene cavitaciones, tiene nódulos cavitados, múltiples nódulos, a veces hace abscesos, a veces hace neumotórax. La neumonía estafilocócica es bien tóxica. Ustedes cuando vean a un paciente interconsulta trauma, un operado, que ha hecho infección de orina, empieza a embolizar, y como son émbolos y nunca va solo un émbolo, vemos y en nuestro diagnóstico diferencial es el cáncer, ¿no? Por ejemplo, de un momento a otro, a veces no tenemos imágenes pues los pacientes jóvenes no entran con una imagen anterior. Podemos tener gérmenes atípicos, varicela, recuerden todos los virus, yo puedo tener neumonía herpética, neumonía por varicela, neumonía por sincicial respiratoria, neumonía por citomegalovirus, neumonía por cualquier germen inhalado al cuerpo, yo puedo tener neumonía. Y también incluso encefalitis, cuando hago diseminaciones hematógenas, ¿no? La tomografía es muchísimo más específica que una placa porque me va a definir bien las imágenes, si vamos a tener condensaciones, vamos a tener nódulos, vamos a tener micronódulos, vamos a tener vidrio despulido. Entre el vidrio despulido, el pavimento loco y la condensación son fases a veces de una diferente neumonía. El vidrio despulido es escaso exudado a nivel del alveolo. El pavimento loco es más exudado, pero también hay un poco de aire. La condensación es el alveolo lleno de secreciones que ya no tiene aire, ¿no es cierto? Entonces son diferentes fases a veces de un mismo proceso, o puedo tener varios procesos, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros veamos si tengo una diseminación hematógena, será múltiples infiltrados y generalmente me va a dar consolidados bronconeumónicos múltiples, una neumonía lobar, estreptococo, Klebsiella, una bronconeumonía estafilococo, una neumonía intersticiales, los atípicos, ¿no? Más ejemplos radiológicos, pero no son patognomónicos. Recuerden que los infiltrados, todo lo que no es radiolúcido y no le pertenece al mediastino ni a la trama vascular, es un infiltrado, ¿no? Es muy difícil. ¿Esto podría ser un cáncer? Sí, podría ser un cáncer metastásico con compromiso, con condensación, por obstrucción, sí podría ser. Yo no podría diferenciar, para eso está la clínica del paciente, y para eso está el factor de riesgo, y para eso están mis exámenes auxiliares, ¿no es cierto? ¿Podría ser una tuberculosis simple? Sí. ¿Podría ser solo una fibrosis? Sí. La neumonía atípica en un paciente de 70 años, bien difícil diferenciarlo. Para eso yo tengo que ver la serie radiológica. ¿Cómo era su placa el año pasado? ¿Cómo era la placa posteriormente? Y podría definir recién en el tiempo que otros factores, ¿no? Recuerden que los gérmenes más agresivos que van a cavitar, ya lo dijeron ustedes, Klebsiella, estafilococo, pseudomonas, gram negativos, depende de la susceptibilidad del huésped. En niños tenemos muchos abscesos pulmonares por neumococo, por ejemplo, ¿no? En algunos niños inmunosuprimidos no vacunados. Y aquí también tenemos que diferenciar, por ejemplo, los inmunosuprimidos severos. Ahora que está muy de moda, los biológicos, la corticoterapia agresiva, el micofenolato para los ARs, los pacientes con VIH, ustedes cuando se vayan a Puerto Maldonado, a zonas donde tenemos bolsones de pacientes de VIH, la neumonía tiene que ser enfocada al factor de riesgo que tiene mi paciente, junto con algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, todos pacientes trasplantados que van a hacer una neumonía neutropónica severa, yo también tengo que pensar y darle cobertura inmediatamente, porque se nos van a morir. Pero ahí no solamente cubro bacterias, puedo cubrir hongos a la par, puedo cubrir girovesia a la par, podría considerar algunas complicaciones, que no todo lo que se consolide es neumonía a la larga, ¿no? O la misma neumonía me da secuelas también.
y el VIH que tiene factor de riesgo. Eso es solo como conocimiento, porque no vamos a tocar VIH, es demasiado amplio en este semestre. El siguiente semestre hacen ya. Los biomarcadores que les decía, la procalcitonina, PCR, coadrenomedulina, nos van a marcar, según el score y el corte, yo voy a ver si el paciente se va a morir o no. Si va a ser bacteriemia, tiene riesgo de shock séptico y además, mi riesgo a gravedad a futuro puedo tener, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante pedir biomarcadores, sobre todo en los pacientes inmunosuprimidos, porque me va a permitir desescalar el antibiótico. Yo voy a ver si tengo mi proteína que está bajando, yo sigo con el mismo antibiótico. ¿Qué tal yo le estoy dando una ceftriaxona a mi paciente? Empezó con PCR 100 y luego tiene 150. Y encima está subfebril, no ha caído todavía la fiebre, sigue taquipneico. La consolidación radiológica no va a limpiar, entonces yo ahí tengo que hacer unidad y rotar antibióticos rápidamente basados, pero también en un sustento de biomarcadores. Lo que les decía, ¿quién se muere más rápido? Los criterios severos de neumonía. Los criterios mayores, necesidad de ventilación mecánico y shock. Y los criterios menores, la taquipnia, el PAFI menos de 250, no es lo mismo una pequeña neumonía que una bronconeumonía difusa en los dos pulmones, que esté confuso, que vaya con mayor CUF, la confusión, la uria, leucopenia, trombocitopenia, hipotensión, todas las hipos. Leucopenia, hipotermia, plaquetopenia, ¿no? Hipotensión, son todas las hipos de los criterios menores de neumonía. Entonces, lo que discutíamos en la guía que dice, no debemos hacerle cultivos IGRAM de forma rutinaria, solo a los que van a ir a UCI y los que están severamente enfermos, porque no nos va a pautar para toma de decisiones de inicio. Pero sí, yo tengo, digamos, un cultivo, le doy ceftriaxona y luego sale una Klebsiella resistente a ceftriaxona, yo ajusto mi tratamiento a mi resultado, ¿no? En el paciente crítico, ¿no es cierto? Los MARSA, tengo que estar seguro que mi paciente no tiene riesgo para MARSA ni para Pseudomonas para toma de decisiones. ¿Y qué factores de riesgo tenemos para MARSA y para Pseudomonas? ¿Quiénes se enferman más? A ver. Alison. ¿Dónde está Alison? Alison Almendra. A ver, ¿quién tiene factor de riesgo para MARSA y Pseudomonas? Porque en neumonía sí o sí tengo que descartar que los que tienen antecedentes de hospitalizaciones recientes en los últimos 3 meses. Ya, ¿qué más? Los grandes quemados. Ya, los grandes quemados que se suponen que han estado hospitalizados, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más hace MARS o estafilococo o Pseudomonas, doctora? ¿Quién más? ¿Quién más? Ventilación mecánica. Ventilación. Eso va hace poquito en hospital, ya sea en ventilador o no ventilador, ya. ¿Quién más? Bueno. Video, VIH, drogas, ¿qué más? Porque aún el cáncer con inmunosupresión puede tener anemia. ¿Qué más? Pues en su polo. Que tienen cavidades, los tienen bronquiectasis. ¿Qué más? Los que tienen shock, tienen fibrosis, los que usaron antibióticos los 3 últimos meses, ¿no? Entonces yo tengo que preguntar en la emergencia, ¿y qué tomó hace poquito? ¿Y cuándo se enfermó? ¿Y de este episodio cuándo fue el anterior? ¿Qué tal mi paciente hace neumonía tras neumonía tras neumonía tras neumonía? Y yo sigo dándole amoxi tras amoxi tras amoxi. Le doy amoxi, luego acitro, luego amoxi, luego clinda, luego linco. Yo estoy jugando con el mismo antibiótico. Y así pasa, ¿no? En la clínica se van a dar cuenta que en la clínica va un médico amoxiclavulánico, va el otro médico acitromicina, va este médico doxiciclina, que tienen casi la misma cobertura. Va este médico cefalexina, cefalosporina de primera generación. Ya se pasó 4 meses. Toma 4 pozos de antibióticos de lo mismo. No sirve. Entonces no creció en cobertura antibiótica. El CURP es una escala de riesgo de mortalidad, ya lo dijeron ustedes, confusión, uria, frecuencia respiratoria, presión arterial. ¿Y para qué me sirve el CURP? Para ver si mi paciente tiene 0 a 1, se va a morir poquito y se va a su casa.
Mi paciente tiene 2, se va a morir 7%, más o menos, un poquito más, y yo puedo considerar hospitalizarlo en sala común o darle un buen tratamiento con buena vigilancia en la casa. Tengo CURP 3 a más, yo lo voy a llevar a UCI, a mi paciente con mayor riesgo de mortalidad. Con el CURP 4 y 5 se mueren del 30 al 40%, o sea, se va a morir tu paciente abuelito confuso con falla renal, tú le tienes que decir a tu familiar, señor, disculpe, yo le doy el tratamiento, pero tiene 30% o 40% de riesgo de mortalidad. O sea, sí se va a morir uno de los 3 abuelitos que están en la emergencia, ¿no? El CURP 3, 14%, el CURP 2, 9%, el 1, 2%, el 0, 1, por eso se va a tratamiento ambulatorio al paciente. Bien, yo no solamente voy a valorar el CURP, voy a valorar el PC. Y en el PC yo voy a ver, además la edad, que decíamos, es más importante, se va a morir más rápido el ancianito. El que tiene comorbilidades neoplásicas, cardiológicas, renales, hepáticas, neurológicas, se van a morir más rápido. A la cabeza los cánceres son los más inmunodeprimidos. El examen físico, el estado mental, sigue impactando la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la hemoglobina, la temperatura y el pulso. Es más peligroso la hipotermia, incluso que la fiebre. Es más peligroso la leucopenia, la plaquetopenia. Es más peligroso que la leucocitosis incluso, ¿no? Y en los hallazgos radiológicos es muy importante ver hallazgos radiológicos, el pH de mi paciente con el análisis de gases arteriales, el BUM, el sodio, la glucosa, el hematocrito, la presión arterial de oxígeno, la saturación de oxígeno, si tiene complicaciones como el derrame pleural o no, porque mientras más comorbilidades y más compromiso multifuncional tiene el paciente, más se va a morir, ¿no? Y también otra escala de severidad es el SmartCoP que utilizan algunos hospitales de Lima en lugar de utilizar el CURP. La S de presión arterial que se parece, la M de compromiso multilobar, albúmina, el desnutrido se va a morir más rápido, el que tiene frecuencia respiratoria más alta, la taquicardia, la confusión, el que tiene más de saturación o presión arterial de oxígeno más baja, y el pH se va a morir mucho más rápido también, ¿no? Alto riesgo o bajo riesgo de mortalidad. Ya sabemos que el estreptococo neumonía es el germen más frecuente del ANA y mucho más aún en adultos mayores. Este es el Scorpici que ya ustedes lo van a revisar. Este es como yo tengo que evaluarlo a mi paciente que llega desde una neumonía en la emergencia. Voy a estratificar si tiene criterios mayores para neumonía, para definir si se va a ir a UCI o se va a ir a sala común. Y de ahí voy viendo a cuál de ellos se ajusta para tomar las decisiones adecuadas, ¿no es cierto? Es más de lo mismo que ya hemos hablado. El tratamiento. Si mi paciente no tiene comorbilidades, no tiene factores de riesgo, yo lo voy a mandar a su casa. Amoxi, doxiciclina o macrólida. ¿No? Entonces, por ejemplo, un joven de 18 años, deportista, se fue al estadio y le mojó la lluvia y llega con neumonía basal. CURP 0. Ese paciente se va a ir a su casa. Y va a tomar su amoxicilina a altas dosis. O su doxiciclina o su macrólida. ¿No es cierto? Tomando a su casa. ¿Cuántos días? 7 días. Más de 3 días, ¿no? Si es una simple faringitis, puede ser 3 días. Pero si estoy hablando de neumonía, 5, 7 días, ¿no? Dependiendo de cómo va. No hay importe absoluto, ¿no? Pero más o menos 7 días, 5 días. Puedo yo tener comorbilidades. Por ejemplo, diabético. Este mismo joven que se fue al estadio, le cogió la lluvia y hace neumonía, pero es diabético. Ya tiene comorbilidades, una gran comorbilidad. Yo le puedo dar amoxiclavulámico más o una cefuroxima, una cefalosporina de segunda generación más un macróleo o más una doxiciclina. Entonces yo puedo darle amoxiacitro, sí puedo darle, porque estoy ampliando su cobertura con los atípicos. O puedo darle una fluoroquinolona de 5 a 7 días. Si lo voy a hospitalizar, cefalosporinas de tercera generación, ampisulbactam, ya sea ceftriaxona, cefotaxima, ceftadolina, más un macrólido o una doxiciclina. O puedo darle una fluoroquinolona. Las fluoroquinolonas son excelentes, son el reemplazo de las cefalosporinas de tercera generación. Cubren mucho. Y puedo darle también más doxiciclina, ¿verdad?
Entonces, acá tengo que asociar. Puedo darle levofloxacino, incluso más una acitromicina, no habría problema. Si lo voy a hospitalizar con NAC severa, este paciente se va a ir a la UCI. Yo puedo darle beta-lactámicos más rápidos, sí, más soporte ventilatorio, más soporte vasopresor. O sea, el antibiótico, el que vaya a UCI, no cambia siempre el antibiótico. ¿Por qué? Porque ahí tengo que valorar, mi paciente tiene riesgo de neumonía. ¿Qué tal este paciente tiene bronquiectasias? Pues ahí tengo que pensar que tiene pseudomonas, que tiene estafilococo, entonces ya no le doy pues lo mismo, le tengo que escalar. O qué tal, como el paciente del ejemplo anterior, está en hemodiálisis y tiene celulitis. Ahí tengo que pensar en un estafilococo resistente, ¿verdad? Meticilino resistente. Y le tengo que dar vancomicina o linezolid. Para estafilococo es penicilina antiestafilocócica, luego vancomicina, luego linezolid. Clinda cubre parcialmente, ¿no? Pero no entra a la línea como guía para el estafilococo. Para pseudomonas, tengo que darle piperacilina tazobactam, cefalosporinas de cuarta generación, la cefepime, o de tercera generación, la ceftazidima, el astrionam, los carbapenem, los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas, que también cubren pseudomonas. Ya les habíamos dicho quienes tienen riesgo de pseudomonas, complicaciones. Se puede necrosar y hacer un absceso pulmonar. Puedo tener un infarto pulmonar. Puedo tener una invasión vascular y embolizar hacia otros. Puedo hacer una mediastinitis, compromiso de la neumonía. Puede mi neumonía embolizar también y diseminar. Cavitaciones pulmonares, empiemas, fístulas, síndrome del estrés respiratorio del adulto, complicaciones que requieren ventilación mecánica. Puedo tener enfisema, neumotórax e incluso como el COVID darnos fibrosis pulmonar como complicaciones, ¿no? Más de lo mismo, ¿qué es importante? Si mi paciente no responde y tiene una complicación, yo tengo que saber, ¿será mi antibiótico correcto? ¿Le habré dado correctamente a mi paciente? ¿Tendré otro foco de infección? ¿Qué tal es un empiema y yo no le dreno el empiema? Por más antibiótico que le dé, no va a sanar el paciente. Si es un absceso, si es una bola de pus que está ahí y no lo opero, no lo dreno, no va a sanar el paciente, ¿no? El tratamiento del empiema es 4 semanas endovenoso y 4 semanas más vía oral. Y con el drenaje, ¿no? Asociado al drenaje, son tiempos mucho más largos, ¿no? Descartar otros procesos, ver que no haga... ¿Qué tal tiene albúmina 1? Paciente desnutrido severo con albúmina 1. ¿Qué le va a transportar pues el antibiótico al paciente, ¿no? Optimizar la terapia adyuvante, manejo de comorbilidades. Entonces es muy importante mejorar la cobertura antibiótica, que puede ser doble o triple según el germen resistente que tengo. Oxigenoterapia, puedo darle corticoides. Hay muchísimos artículos en la literatura que hablan del beneficio de los corticoides en neumonía severa. Que bien es cierto, no le damos a la neumonía leve, pero sí puedo considerar darle a neumonía severa. Hace que el antibiótico tenga mejor efecto en el lugar de la infección. Esos son los ejemplos de las placas que ustedes lo van a ir revisando. El derrame paraneumónico es muy importante drenarlo para descartar empiema, sobre todo si es que tengo fiebre en mi paciente. Todo empiema es poliflora, igual que el absceso pulmonar, igual que las neumonías aspirativas, son polifloras, ¿no? Más complicaciones de la neumonía, lesiones cavitadas con un nivel en relación a probables abscesos pulmonares. Si se cavitó mi paciente, está haciendo, tengo que pensar también en esos gérmenes agresivos que hacen dar hemoptisis en el paciente y tengo que mejorar mi cobertura antibiótica, ¿no? Ponerle drenaje, que es este absceso gigante, lo tengo que operar, más de 5 centímetros. En el adulto el absceso se opera asociado a su tratamiento terapéutico. En el niño es diferente, porque el parénquima del niño se regenera. Tengo que esperar más tiempo para definir el tiempo operatorio en el niño, a diferencia del adulto, que ya el parénquima está ya definido. Ya, muy bien. ¿Alguna duda en neumonía? No. Les voy a pasar el otro casito clínico, rapidito. Y solo vamos a discutir el caso clínico porque la revisión ustedes la hacen en su casa, ¿no? La idea es que ustedes la analicen. En lo que descansamos...
¿Están cansados? Párense, siéntense. A ver, ¿quién ha llegado tarde? Sami, ¿quién ha llegado tarde? ¿Nada? No, nadie. La próxima, 10 minutos. El que llega tarde pasa acá, cuesta chiste y hace una dinámica en el internet. Pónganse las pilas y lleguen temprano. Los que llegan tarde van a hacer las dinámicas, ¿ah? Vamos, párense, 5 minutos. No, 3 minutos. Párense, siéntense, siéntense.